Enero del año 2023, información de último minuto. Platicaremos el día de hoy, mexicanos, en torno a 3 noticias en particular. La primera noticia tiene que ver con el huachicol, y es que caen 17 huachicoleros, 17 pillos, que pensaron que se iban a salir con la suya, pero les llegó la hora, les cayó la ley, les cayó la voladora. Hoy tenemos los detalles. Como segunda noticia vamos a platicar sobre la respuesta, lo que ha informado el canciller Marcelo Ebrard luego de la petición de Joaquín Guzmán Loera con el presidente Andrés Manuel López Obrador de regresar a territorio mexicano. Tercera noticia, la polémica de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plagio de una tesis, sigue dando mucho que hablar. Hoy veremos lo que se ha presentado, inclusive una petición de juicio político, y también cómo alumnos al interior de la UNAM ya están firmando una petición. Los invitamos, por supuesto, a que se queden con nosotros, a que le den pulgar arriba, a que se suscriban al canal. Y arrancamos de esta forma, mexicanos. El huachicol. Aseguran 20,000 litros de huachicol tras catear inmueble de Toluca. Y vamos a ver los detalles. Sin embargo, el predio se encontraba abandonado, pero se cree que los probables responsables se enteraron previo a la movilización y huyeron, pues en el lugar hallaron indicios de que podrían haber estado extrayendo combustible momentos antes del arribo de las autoridades. ¿Dónde se presentan los hechos? Esto fue mediante un cateo en un inmueble en Toluca, Estado de México, donde se localizaron aproximadamente 20,000 litros de huachicol, combustible. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, un juez federal autorizó cumplimentar una orden de cateo en un inmueble del poblado de San Cayetano, Morelos, en Toluca, Estado de México, debido a que podrían cometerse delitos relacionados a la extracción ilegal de hidrocarburo, y que efectivamente estaban haciendo estos rufianes, pero salieron huyendo. De alguna otra forma se salen con la suya, pero ahí no terminan las noticias del huachicol. Si bien esto ya lo vimos allá en Toluca, nos pasamos a Apodaca, en Nuevo León. Aseguran en Apodaca 63,000 litros de huachicol, también un golpe allá en el estado de Nuevo León. Pero ahí no terminan las noticias, mexicanos. También tenemos que en Hidalgo, en esta ocasión, sí cayeron pillos. Caen 17 por huachicol en Hidalgo, aseguran 137,000 litros. Vamos a ver, elementos del ejército pusieron a disposición de las autoridades ministeriales a 17 personas vinculadas con el robo de combustible e hidrocarburo en Hidalgo, informó este viernes la Secretaría de la Defensa Nacional. Indicó que con la coordinación de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, los soldados localizaron 2 inmuebles en el municipio de Santiago Tulantepec, en los que se tenía conocimiento de que se almacenaba hidrocarburo de manera ilícita. Detalló que el saldo del operativo es de 17 individuos asegurados, además de 137,900 litros de hidrocarburo, lo equivalente a la capacidad de 5 pipas de Pemex, para que ustedes lo dimensionen. Además, las autoridades confiscaron 2,390 metros de manguera de alta presión, 430 contenedores de diferentes capacidades y 200 gramos de marihuana. También 7 motocicletas, 6 vehículos y los 2 inmuebles. Y bueno, ya los detenidos fueron dispuestos frente a las autoridades a responder por sus actos, a responder por estos hechos. Y también un dato adicional, mexicanos: la Guardia Nacional también en estas últimas horas localizó e inhabilitó tomas clandestinas de huachicol en 3 estados. ¿Cuáles son estos 3 estados? Puebla, Hidalgo y finalmente Durango. Entonces ahí lo tienen ustedes, parte de lo que ha estado haciendo la Guardia Nacional, la mano de la Fiscalía General de la República. Déjenos su comentario y su punto de vista en información de último minuto. Y en otros temas, el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Mexicanos, vean lo que ha sucedido, una polémica. La UNAM despide a Marta Rodríguez, la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Recordando que la UNAM había dado a conocer su determinación en esta polémica, diciendo que efectivamente la ministra Yasmín Esquivel hizo plagio a un estudiante de la UNAM, y que esto simple y sencillamente era
de no tener madre, ¿no? Los opositores dijeron, no, ¿qué está pasando aquí? Que renuncie la ministra Yasmín Esquivel. Pues resulta que la UNAM ha tomado esta determinación por faltas de probidad y honradez. La máxima casa de estudios apuntó a que la maestra Marta Rodríguez incurrió en causas graves de responsabilidad, así como faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica. Fíjense nada más. ¿Qué ha dicho esta maestra? Voy a pelear. Asesora de la ministra Yasmín Esquivel buscará amparo luego de este despido de la máxima casa de estudios. Pero ahí no termina la polémica, porque vemos que poco a poco, luego de las declaraciones de Yasmín Esquivel, la ministra se ha mantenido firme y ha dicho, no, pues es que yo no incurrí en este plagio, las cosas no ocurrieron de esa manera, no ocurrieron de esa forma. Vean cómo le han ido presionando poco a poco. Piden retirar el título a Esquivel, que bueno, esto sabemos que no va a pasar. Pero los universitarios de dicha casa de estudios, la UNAM, firman solicitud. Fíjense, consejeros, alumnos y exalumnos entregan demanda al Consejo Universitario. Ya hay una presión interna. Y por si faltaba poco, los diputados reciben la primera solicitud de juicio político contra Yasmín Esquivel. Sí, mexicanos. Juicio político, que esto ya lo venía revelando inclusive los senadores independientes, entre comillas, el caso de Germán Martínez, Emilio Álvarez y Casa y demás agrupaciones, inclusive sociedades civiles, que querían avanzar en este proceso de juicio político. Pues así las cosas. Se le complica el panorama a la ministra Yasmín Esquivel, que se ha mantenido en esta posición de decir, yo no hice absolutamente nada. Veremos qué depara su futuro en las próximas horas. En otros temas, Joaquín Guzmán Loera y la carta que le envía al presidente de la República, el mensaje, ¿no? Recordando que Joaquín Guzmán Loera llevó su juicio en el año 2019 en la corte de Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Cogan, el mismo juez que va a llevar a cabo el juicio de Genaro García Luna, y que sabemos que en su momento llamó la atención la rapidez en la cual Enrique Peña Nieto detiene a Guzmán Loera y posteriormente fue extraditado. Lo que señala Guzmán Loera es que se vulneraron sus derechos humanos, que lo que hizo Enrique Peña Nieto no estuvo nada bien, hubo alguna serie de anomalías y por ende le pide al presidente el regresar a México, no el estar encarcelado aquí en territorio mexicano. Sabemos que esto es de alto riesgo. Ya tenemos antecedentes del propio Guzmán Loera fugándose, huyendo de las celdas. ¿Y qué ha dicho Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard ya ha respondido. Y Marcelo Ebrard ha dicho, no le veo posibilidad, es muy difícil, él tiene una sentencia allá en Estados Unidos, la tiene que cumplir. Vamos a escuchar. Pues vamos a ver, pero que está cumpliendo una condena. Allá, tiene una sentencia. Pues no le veo posibilidad francamente, pero le voy a revisar con la fiscalía. Bueno, no se escucha muy claro, en este caso el fragmento, por temas obviamente audio de origen de quienes lo estuvieron entrevistando, pero bueno, aquí comenta Marcelo Ebrard, es muy complicado, ya tiene una sentencia y esta posibilidad, si bien no es descabellada, porque el presidente había dicho, bueno, no se descarta, porque siempre nosotros estamos del lado de siempre salvaguardar los derechos humanos de las personas, pero va a ser muy complicado. Eso ya lo sabíamos de antemano, pero bueno, Joaquín Guzmán Loera aprovechando, mandó este mensaje el mismo día en que comenzó el juicio de Genaro García Luna. En información de último minuto. Mexicanos, les quiero compartir este breve mensaje, un análisis de Cepeda Patterson. Fíjense nada más, este analista político, cómo dimensiona, cómo nos ejemplifica lo que ha estado haciendo el presidente de la República. Pero si nos atenemos a los hechos, René, a mí me parece que en realidad el presidente ha conducido un proceso de cambio sumamente moderado y responsable. Sí. Separando. ¿Por qué?
Porque, a ver, en política financiera, de las grandes cuentas macroeconómicas, en realidad es casi neoliberal, en términos de ni siquiera ampliación del Estado, achicamiento del Estado, reduciendo la burocracia, equilibrio entre el gasto y el ingreso del sector público. Todo presidente populista lo primero que hace es expandir el gasto público. No es el caso en México. Aversión al endeudamiento, combate a la inflación, no una política fiscal progresiva, es decir, hasta los países de la socialdemocracia aumentan el impuesto a los ricos, cosa que aquí no ha sucedido, más allá de pedirles que ya paguen los impuestos que deben, pero ni siquiera no hay nada que tenga que ver con expropiación a la propiedad privada, persecución a empresarios, etc. Es decir, alianza casi amistad con el gobierno de Estados Unidos trumpista, que marca una enorme responsabilidad. Es decir, prácticamente otra vez cualquier populista de izquierda, la hostilidad de Trump en contra de los mexicanos era el discurso perfecto para abanderar a todos los mexicanos, que incluso los más ricos se sentían agredidos por esta actitud trumpista. Lejos de eso, el presidente se declaró el amigo de Trump, es decir, él vigilando sobre todo los enormes intereses económicos mexicanos en su integración con Estados Unidos. Es decir, bueno, mexicanos, ¿qué les parece? Interesante análisis, ¿no? Y en pleno programa con un periodista opositor. Sí, lo dio a conocer Cepeda Patterson, analista. Lo que se ve, inclusive, él lo comenta, desde el otro lado, ¿no? Desde el país vecino. Así lo ven con esos ojos al presidente, que ha hecho cosas positivas, que hay cosas por mejorar, que hay cosas por hacer, sí, por supuesto. Pero prácticamente en este tiempo, en este periodo que él lleva de mandato, hay que admitir que se han hecho grandes cosas, independientemente de la pandemia y, por supuesto, el conflicto bélico. Esa es la información del día de hoy, mexicanos. Que tengan un excelente día jueves. Bendiciones para todos. Nos estaremos viendo en una próxima información.